unos días, unos días un poco atípicos para hacer nuestras actividades, pero gracias. Siempre tenemos la confianza en Dios que tenemos las sillas llenas escuchando de la palabra y aquellos que no se han podido conectar, pues también van a sacar el tiempo para ver la grabación. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por bendecirnos en esta noche, estar reunidos alrededor de tu palabra. Esta palabra, Señor, que muestra que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. En su vida perfecta, en su sufrimiento, muerte y resurrección, podemos encontrar esta verdadera paz que viene desde el cielo. Pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta lección. También oramos por nuestro hermano país de Perú, por todas las circunstancias que están pasando difíciles. Ayúdalos y cuídalos, Señor, a nuestros hermanos en la fe que están allá. Y también pedimos sabiduría para los gobiernos, para que puedan entender que estamos en tiempos de diálogo, de conversar y así evitar tantas muertes y tantas cosas que pasan con estos asuntos. También damos gracias por cada uno de nosotros que estamos conectados y que seas tú guiando nuestro estudio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los propósitos de estas charlas que hacemos cada 2 meses es animarlos a ustedes como sembradores. Para mí es una bendición estar con ustedes porque siempre digo lo mismo, estamos trabajando hombro a hombro. Cuando yo veo las fotos que están en los grupos sembradores y cómo está avanzando el trabajo de cada uno de ustedes donde están, es una gran bendición. Entonces quiero que sepa que siempre estamos orando por ustedes y estas charlas son preparadas para ustedes para seguir animándonos y traemos mucho de nuestras experiencias que hemos vivido como pastores o como líderes de la iglesia por tantos años y queremos compartirlas. Y hoy tenemos un personaje invitado que es el profeta Jonás. Y por eso nuestro tema, Dios dirige nuestro barco como sembradores. Y esperamos que la charla en esta noche sea de mucho crecimiento espiritual y que ustedes también puedan compartir lo que queremos compartir en esta noche. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y tenemos nuestro captar. Y todos conocemos que hay muchos estilos de barcos. Hay barcos que únicamente es para transportar personas, hay solamente barcos de carga y hoy en día como ha crecido tanto la tecnología en las embarcaciones, pues encontramos que ya hay barcos de carga y de personas. Y es más, cuando estamos estudiando la Biblia encontramos mucho de ese tipo de transporte y siempre, no importa el tipo de embarcación, siempre tiene un objetivo, ir del lugar A al lugar B. Y les hablo de esas embarcaciones porque Academia Cristo ha sido un barco, una embarcación que les ha ayudado a ustedes y a nosotros para ir de un lugar a otro. Y yo quiero que piensen cuando ustedes empezaron a estudiar en Academia Cristo, los primeros cursos, sin estar pensando dónde iban a llegar, dónde estamos hoy, cómo Dios usó este barco de Academia Cristo para estar aquí, enseñando la palabra de Dios a otros, estar aquí cuidando nuestra salvación. Y esperamos de que sigamos juntos por medio de Academia Cristo, llevando el mensaje de salvación a otros. Y hoy el profeta Jonás nos va a ayudar mucho con consejos para nuestra vida de sembradores, porque todos somos sembradores, estamos trabajando juntos, hombro a hombro y siempre confiando en la obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto, vamos para nuestra primera pregunta que hemos preparado en esta noche. Gracias, Pastor Henry. Entonces, bueno, y hoy, Pastor Henry, vamos a compartir la enseñanza esta noche, bueno, con la participación de todos ustedes también, ¿verdad? Y si ustedes tienen una Biblia a la mano, sería de mucha ayuda en el estudio. No vamos a leer todos los versículos, aunque es un libro corto y tal vez después del estudio esta noche, antes de acostarse, pueden
leer el libro entero. Solamente son como 60 versículos aquí en el libro entero, pero cuenta una historia bien conocida por nosotros y también usado por nuestro Señor Jesucristo cuando habla de su propio ministerio. Entonces vamos a hablar ahora de la obra de Jonás, empezando con el primer capítulo. ¿Alguien nos podría leer el primer versículo del libro? Jonás 1:1. Si alguien tiene una Biblia disponible, uno de ustedes, Yo, por favor. Pastor Héctor, André, por favor, sí, adelante. así dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Sí, y versículo 2 también. Jonás 1:1 y 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ok, muchas gracias, Héctor. Ahora vamos a hablar un poco del llamamiento que recibió Jonás y vamos a pensar en los llamamientos que nosotros tenemos hoy en día. Usted como sembrador tiene claro el llamamiento que Dios le ha hecho. ¿Por qué Dios le ha hecho este llamamiento a usted como sembrador? Vamos a empezar con la primera de las dos preguntas. ¿Tiene claro el llamamiento que Dios le ha hecho? O podemos también decir, ¿cuál sería la diferencia entre el llamamiento que uno de nosotros tendría hoy en día y el llamamiento que recibió Jonás? No hay mucha diferencia. Dinos, Marley. Es lo mismo. ¿Puede hablar? Sí, claro, adelante. Yo creo que el llamamiento es lo mismo. El temor es lo mismo, ¿no? Pero gracias a Academia Cristo estamos más preparadas. Ujú. Pero sí, hay un llamamiento cuando Dios pone en tu corazón que tienes una vida y que tu vida tiene la bendición de conocer a Jesús y que quieres presentar a las otras personas, ¿no? O que Jesús ha hecho en tu vida y ha hecho en la humanidad. Y obvio que esto es un desafío para mucha gente, porque muchas veces no conocemos bien la palabra de Dios, pues no digo esto en el pasado. Y entonces tememos hablar sobre esto. Entonces, como la palabra de Dios dice, muchos se avergonzan de hablar sobre Jesús en determinados círculos, ¿no? Y Dios está ahí insistiendo de una manera o de otra, Él nos llama para mostrar su palabra a otras personas. Muy bien, sí, gracias, Marley. Y tal vez hablando de eso, podemos hablar de un llamamiento general que todos los creyentes tienen, ¿verdad? Utilizamos el término del sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los creyentes, como habla en 1 de Pedro 2:9, donde habla de que hemos sido declarado un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anuncien, hablando a nosotros, los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por haber sido sacado de las tinieblas, Dios nos llama también a anunciar las maravillas. Es algo general, todos los creyentes lo tienen, ¿verdad? Gracias, Marley. Y así trabaja el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que deseemos compartir la luz con otros. Bien. Katia, ¿qué iba a decir? Buenas noches. Buenas noches, hermano Andrew, hermano Pastor Henry y a todos mis compañeros. Que Dios les bendiga. Bueno, sí, justamente iba a mencionar el sacerdocio universal, ¿no? La palabra nos
nos manda, ¿no? Y como dice Marley, ¿no? La palabra, al venir la palabra a nosotros, de por sí nos nace el amor hacia los demás, porque dice que si no seríamos mentirosos, si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, entonces somos mentirosos, ¿no? Entonces, de por sí, el mismo evangelio, lo que ha hecho el Señor por nosotros, queremos compartir ese gran amor, ese evangelio, el evangelio que nos ha salvado. Entonces, por el sacerdocio universal y también por algún llamado que tenemos en la iglesia. Entonces, con más razón, somos responsables, ¿no? De las personas que nos rodean, y parte del amor es predicarles la palabra, la ley y también el evangelio que les salva, ¿no? Entonces, es claro el llamado en la palabra de Dios para nosotros. Gracias, hermano. Gracias, Katy. Una pregunta más. ¿Qué iba a ser, Dígame. ¿qué iba a ser la primera parte del mensaje de Jonás? ¿Ley o evangelio? Sí, la primera es pues ley, ¿no? Lo que le manda Sí. el Señor. Y Sí. le dice a Jonás que tiene que decirles que va a ser destruida Nínive, porque ellos se han portado mal. Esa es la Sí, verdad, ¿no? sí, Sí, exactamente. es ley la primera parte. Exactamente. A esa ciudad malvada iba con un mensaje de ley fuerte, ¿verdad? Que Dios por su maldad les iba a quebrantar. Sí, Interesante, sí, interesante aquí hablar del llamamiento, porque vemos claramente en las escrituras que todos los creyentes tienen ese llamado para compartir las buenas nuevas que hemos recibido nosotros. Unos tienen una responsabilidad de ser representantes de otros creyentes, ¿verdad? Jonás tuvo un llamamiento muy específico. El Señor le dio a él lo que llamamos un llamamiento inmediato, es decir, hecho directamente por el Señor a él, un llamamiento directo por hablar a él. No tenemos ninguna promesa que Dios le va a llamar a Henry y decir, Henry, vas a ser pastor allá en Medellín, en la iglesia Santísima Trinidad, ¿verdad? La Biblia no nos dice que Dios nos va a llamar como llamó a los profetas, pero sí Dios, como mencionó Katia, llama a unos a través de la iglesia. Entonces eso sería un llamamiento inmediato, es decir, por medio de su iglesia, pide a unos a tener un llamamiento más específico, cómo ser sembrador, cómo plantar una iglesia, cómo compartir la palabra de Dios. Y usamos la capacitación, como Marley mencionó. No menciona la capacitación que recibió Jonás. Pero en otros lugares vemos que Jonás también tenía un ministerio anterior en Segundo de Reyes. Creo que fue en Segundo de Reyes 13. Menciona a Jonás como una persona que tenía un ministerio antes de profeta en Israel, a su propio pueblo, y después recibió otro llamamiento del Señor. Es algo que también estamos trabajando, como saben, Pastor Henry y Pastor Abraham, que estamos trabajando para aclarar un poco más, para hacer todo como dice en 1 Corintios 14, el último versículo del capítulo dice que queremos hacer todo decentemente en orden, especialmente cuando hablamos del ministerio público, de proclamar un mensaje de Dios. Pero vemos que Jonás recibió un llamamiento muy claro, muy específico. Y para hablar más de eso, voy a dar la palabra otra vez a mi hermano Henry. Pastor Henry. Bueno, estamos montados en un barco, el barco de ser sembradores. Y la pregunta 2 nos ayuda mucho a entender un poco de lo que somos ustedes y yo. La pregunta es, y luego vamos a leer el texto bíblico, ¿qué pasa con el Jonás intolerante y prejuiciado que está en nosotros
cuando se trata de compartir el evangelio con otros. Y tenemos estas frases como ellos no pertenecen a mi grupo o ellos no merecen escuchar este mensaje y nos negamos a seguir al Señor por un miedo a las consecuencias. Y vamos a leer Jonás capítulo 1, el verso 3. ¿Quién desea leerlo? Jonás 1, verso 3. Yo, si gustan, lo puedo leer. Claro que sí, Mari. Sí, dice, y se levantó Jonás, y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Muy bien. Entonces, vemos aquí a Jonás, escuchó ese llamado de Dios y ¿qué dijo Jonás? ¿Yo voy a ir? No. Se tomó el trabajo de pagar su propio tiquete para irse a otro lugar. Ahora pensemos ese Jonás que está en nosotros, ese Jonás intolerante, prejuiciado. ¿Qué opinamos cuando nosotros tenemos actitudes negativas frente al grupo sembrador o frente a cualquier persona que esté en nuestro camino para predicarlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos negamos a predicar a esas personas o nos negamos tener o seguir trabajando en nuestro grupo sembrador? ¿Qué creen ustedes que qué pasaría? Bueno, si me permiten mi comentario, entre otras cosas, pienso que lo primero que sucede es dejar de crecer, ¿no? Como espiritualmente, como individuo, porque nos estamos negando la oportunidad de, pues, de avanzar, de compartir, de escuchar. Entonces, eso es lo que sucede, primero que nada, al interior. Y alrededor nuestro, pues, que hay consecuencia, ¿no? Si alguna vez escuché un pastor que decía que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo, ¿no? En el camino hacia el Señor. Entonces, lejos de ser un instrumento para Dios, estamos siendo piedra de tropiezo, ¿no? Y no estamos permitiendo que el Señor obre, porque no estamos compartiendo, pues, la luz que Él nos ha puesto, ¿no? En nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? Porque nos estamos resistiendo a eso. Muy bien, Es mi opinión. muy bien, excelente. Katia había levantado su mano. Gracias, Mari. Sí, es grave, hermanos, realmente, porque Jonás, yo me pongo en su lugar y yo pienso que sí, sentimos rabia, ¿no? Porque hay personas que no creen, que nos rechazan mucho y empezamos a renegar y decimos a veces, es en vano lo que estamos haciendo, pero no es en vano. Ese pensamiento negativo no es nuestro, ¿no? Viene del enemigo. Entonces, creo que a veces no se puede rechazar los pensamientos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿para qué? Vámonos, haremos otra cosa o tiraremos la toalla de una vez, ¿no? Porque a veces, ya mamita, no hables fuerte. Perdón, mi mamita está aquí a mi lado. Qué bien. Entonces, sentimos pues rabia, ¿no? Y queremos irnos, queremos... por cualquier situación, ¿no? Nos sentimos amargados también, ¿por qué no? Porque nos da pena lo que está pasando, porque hay tanta gente perdiéndose y nosotros queremos hacer nuestro mayor esfuerzo para ir detrás de ellos, darles la palabra. Sentimos el rechazo, entonces pensamos que va a ser en vano, pero no nos desanimemos. Pensemos que realmente la palabra es la poderosa, no nosotros, no porque hayamos ido a predicar y no hayamos visto fruto ese momento, no quiere decir que no va a haber fruto, porque la palabra de Dios siempre tiene fruto. No nos desanimemos, sigamos adelante en la obra del Señor. Muy bien. Y gracias por la participación. Es muy interesante también recordar que era Nínive.
como llamamos nosotros, no era una perita dulce. Nínive era un lugar muy peligroso, tanto de que cuando Jonás estaba predicando y en el capítulo 3, pues el rey reconoció esa violencia, había violencia dentro de ellos. Recuerden que Asiria, y allí es donde pertenece Nínive, era una ciudad muy sanguinaria. Cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de los asesinatos que cometían. Y si recordamos en el llamamiento a Jonás, pues, ¿qué había subido a Dios? La maldad de Nínive. Entonces podemos entender un poquito aquí a Jonás y poniéndonos en nuestro lugar con nuestro viejo hombre, muchas veces tenemos miedo de predicar. A veces decimos, no, ¿cómo le voy a predicar? Pongo este ejemplo a mi abuela toda la época católica, romana, yo no le puedo predicar, ella me va a desheredar, me va a quitar el apellido y por miedo no predicamos, ¿cierto? O a veces está nuestro orgullo pecaminoso también. Tal vez por nuestro orgullo decimos, no, esa clase de personas yo no la quiero en el grupo. Esa gente tan conflictiva, esa gente tan borracha, esa gente con tantos problemas, yo no los quiero. Eso a veces podemos pensar así. Y eso muestra también nuestro pecado como sembradores, que a veces podemos caer en esa trampa del diablo, como bien explicaron ahora, de que empezamos a escoger a quién predicarle y a quién no, a dónde ir y a dónde no ir. Y más adelante vamos a ver cómo Jonás el mismo responde. Pues Jonás dijo, pues ¿para qué voy a ir si de todas maneras Dios los va a perdonar? ¿Para qué voy a ir? Es un pensamiento totalmente ilógico, pero eso pasa en nosotros. Entonces esta pregunta nos recuerda que cada uno de nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, las veces que hemos querido ser exclusivos para predicar la ley y el evangelio, las veces que hemos querido mejor tener un grupo selecto para trabajar y no queremos continuar o no seguir. Y bueno, damos gracias a nuestro Dios por su amor y misericordia en Cristo Jesús, que aún conociendo nuestras debilidades, nos usa para seguir llevando el mensaje de salvación a otros, ayudándoles a otros a que sigan ese camino que estamos haciendo nosotros, que no es un camino fácil, pero en Cristo todo es posible. Pero Jonás no quedó acá. Vamos a ver nuestro Dios cómo sigue trabajando con él y también con cada uno de nosotros. Y por eso continuamos con la pregunta 3. Muy bien, gracias, Pastor Henry. No sé si se traduce bien, pero cuando estaba hablando, Pastor Henry, pensaba en una frase en inglés que va algo así, que una iglesia no es un museo para de los perfectos, sino un hospital para los pecadores, ¿verdad? Entonces, a veces es tan fácil para nosotros pensar que quiero en mi grupo, en mi iglesia, en mi congregación, personas que son buenas, ¿verdad? Y no querer. Entonces, Dios envió a Jonás a llamar al arrepentimiento a Nínive y después Dios tiene que llamar a Jonás a arrepentirse, ¿verdad? Entonces vamos a la segunda parte del primer capítulo. En vez de leer los 14 versículos que siguen, alguien que conoce la historia nos puede contar la historia en sus propias palabras. ¿Qué pasa después? Entonces, huye a Jonás y ¿qué pasa? ¿Quién nos puede contar la historia usando sus propias palabras? ¿Quién desea contarla? Si nadie quiere, está bien. Vamos a leerla entonces, palabra por palabra. Marisela, ¿leyéndola o contándola con tus propias palabras? ¿La puedo contar con mis propias palabras? Sí, claro. Sí, no me salgo un poquito, ¿no? Pero bueno, lo que sucede es que Dios, pues evidentemente, como ya vimos, le dio una instrucción a Jonás
Y Jonás, pues con todas estas situaciones en su mente, pues quiso huir y pues no obedecer a esta instrucción. Y lo que hizo fue, pues, subir a un barco e ir en dirección opuesta, ¿no? Por toda esta situación que ya leímos. Entonces, al estar en el barco, pues lo que sucede es que hay una consecuencia, Dios empieza a manifestarse y viene una tormenta. Entonces, quienes vienen en el barco identifican o él les confiesa que es porque él viene ahí y que por eso es que están pasando por esa turbulencia, a lo que pues deciden aventarlo al agua, ¿no? Entonces, pues bajarlo de la nave para que pues este mal tiempo deje de afectarles, ¿no? Entonces, cuando él ya está en el agua, pues es tragado por un pez y después de mucho tiempo que está ahí, él estaba molesto y todo. Después de un tiempo, el pez pues lo lleva al lugar a donde Dios lo había mandado, ¿no? Bien, ok, hasta allá, porque eso es, entonces, y capítulo 1 termina con Jonás en el pez, ¿verdad? Allá dentro del pez. Entonces vemos que, entonces puedes identificar cómo Dios trató con Jonás. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En lo que nos dijo Marisela. La segunda parte, entonces, ¿cómo Dios ha tratado con nosotros cuando hemos querido huir de su presencia? ¿Cómo ha tratado con nosotros? ¿Alguien quisiera opinar? Dudo que hay un participante que ha pasado tiempo en un pez, pero hay otras cosas que han pasado, ¿verdad? Bueno, ¿alguien nos puede leer Hebreos 12, versículo 11? Hebreos 12, versículo 11. ¿Alguien desea leer Hebreos 12, versículo 11? ¿Quién? Héctor, por ¿Yo, favor. profe? 12:11, ¿cierto? Sí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, Héctor. ¿De qué habla ese versículo? ¿De qué habla? Disciplina. La disciplina. Y vemos que existe en las escrituras una diferencia entre el castigo del pecado y la disciplina de Dios nuestro Padre para sus queridos hijos, nosotros, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de la disciplina? Corregirnos. Encaminarnos, ¿no? Sí, ¿verdad? Llamarnos al arrepentimiento, ¿verdad? Eso es como Dios ha tratado con nosotros. Bueno, no podemos, en Jonás vemos muy específicamente que fue la tormenta resultada del pecado de Jonás. Y que no, porque, bueno, lo que es claro porque está escrito en las escrituras. No podemos decir que, estoy enfermo porque traté de huir del llamamiento que Dios me dio. No tenemos la revelación directa para saber. Pero lo que sabemos en Hebreos 12 es que Dios controla los eventos de nuestras vidas y utiliza disciplina para sus hijos queridos. Utiliza también los eventos de nuestras vidas para nuestro bien y a veces para llamarnos a arrepentirnos, ¿verdad? Y hablando aquí de sembradores que tienen el deseo y la responsabilidad de compartir el evangelio, a veces es fácil huirnos de su presencia. Y puede ser, bueno, no sabemos siempre, porque no siempre sabemos la mente del Señor,
pero puede ser que Dios también va a usar la disciplina, los eventos de nuestras vidas para llamarnos a arrepentirnos y para que el Espíritu Santo nos hace ver otra vez lo que dice su ley, las Escrituras nos hace arrepentirnos para reconocer nuestro pecado y lo que vemos después también ver quién es nuestro Salvador. Algo más sobre esta cuestión de la disciplina, las consecuencias. Sí, hay a questão de la obediencia, ¿no? Cuando Dios le ama, muchas veces queremos huir. Y, o sea, dejamos de obedecer o que Dios está nos pedindo. Y a veces es muy claro. Y entonces sí tiene las consecuencias. Y a veces yo pienso que eso pasa mucho. Y cuando vemos, wow, podría ter hecho esto muchos años atrás y no lo hizo, ¿no? Porque Dios muestra, pecaste y no obedeciste, ¿no? Por várias razões, às vezes pensamos mais, por exemplo, na questão profissional. Sabes que vou me preocupar mais com a questão profissional do que estar estudando e ensinando a palavra de Deus, não? Quando Deus quisera que sua preocupação fora ensinar e estudar mais a palavra de Deus há muitos anos atrás. Então, Gracias. Dios nos muestra en su tiempo también. Muchas gracias, Marley. Recordamos la promesa de Dios en Romanos 8, versículo 28, ¿verdad? Que dispone todo para nuestro bien, pero puede ser que es algo, lo que Dios dispone, puede ser algo no muy cómodo para nosotros. Muchas gracias, Marley, pero para nuestro bien de todas formas. Gracias, Marley. Katia. Sí, yo recuerdo del Salmo 23 también que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo puede la disciplina infundirnos aliento? Es un poco difícil tal vez entender al principio, pero cuando vivimos ese aliento del Señor, ese consuelo con su vara y con su cayado, entonces realmente recién entendemos por dónde estamos yendo y a qué fin vamos a llegar, que va a ser la vida eterna. Muchas gracias, Katia, ¿verdad? Salmo 23. Muy buen uso de las escrituras. La vara del Señor no siempre es algo cómodo para nosotros, pero otra vez puede ser usado para la disciplina. Y vemos cómo funcionó con Jonás, ¿verdad? Esto es lo que dice en Jonás, en el versículo 12. Vemos el arrepentimiento aún antes de ser echado en el mar. Jonás les respondió a los marineros, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces él reconoció su pecado, aún todavía en el barco, ¿verdad? Bueno, y ahora seguimos ver más frutos del arrepentimiento en la oración de Jonás en el capítulo 2. Pastor Henry, por favor. Bueno, esperamos que se estén identificando mucho con Jonás. Yo cuando estoy leyendo esto también me acuerdo a veces que he querido ir delante de la presencia de Jehová, ¿sí? Yo el mes de enero, si Dios permite, va a cumplir 19 años en el ministerio. Y bueno, hay muchas anécdotas que contar de todo lo que ha pasado siendo pastor, misionero acá en Colombia y muchas anécdotas, ¿sí? Pero muchas veces, de verdad, no he querido a veces seguir más por muchos motivos que pasan en nuestras vidas y también que pasan alrededor. Entonces esperamos que todo esto ustedes puedan identificarse con Jonás, puedan identificarse de que esto también va a pasar con ustedes como sembradores y es muy normal que pase, pero lo importante es que sepamos qué hacer. Y en el capítulo 2 encontramos un regalo que Dios nos ha dado
que es la oración. La oración es tan importante para nosotros. Y antes de leer la pregunta, yo tengo otra para ustedes. ¿En qué momento ustedes más oran? ¿Cuál es el momento que ustedes sienten que más se unen practicando la oración? En momentos de desespero. Desespero, ¿sí? Duda. Ay, de Sí, hoy, ¿no? Ese sí. No es que más oramos, pero buscamos más a Dios. Queremos la respuesta, ¿no? ¿cierto? Estamos muy desesperados, ¿sí? ¿Quién más desea participar? ¿O en qué momento en tu vida has orado más? ¿O estando ya con tu grupo sembrador o empezando aquí, en qué momento has orado? Tal vez cuando, bueno, estamos aquí en Academia Cristo y sí vale la pena seguir lo que están enseñando estos locos de Academia Cristo, ¿qué? Pues yo espero que hayan orado ahí en ese momento, ¿sí? Sí, y Bueno, yo me he desesperado un poco cuando he orado, cuando le he dicho a Dios, esto es lo que tú quieres. Cuando siento que estoy hablando a la nada, ¿no? Que mi esfuerzo es echado a la nada. Entonces es cuando he dudado, ¿no? De que si realmente estoy por el camino correcto, si realmente es lo que Dios quiere. Entonces ahí he orado mucho porque como nos está mostrando el Jonás, ¿no? El desánimo es muy fuerte y como que la debilidad espiritual viene y es cuando creo que yo he más orado y he entendido gracias a esa desesperación que he querido en algún momento huir, creo que he encontrado la respuesta, ¿no? Que todo es, nada es para nadie, sino todo es para Dios. Y hablando para Dios y estudiando para Dios y predicando para Dios es hermoso y no importa que haya una persona o que no haya nadie escuchando, se ofrece a Dios y he entendido eso y me ha dado mucha paz. Y es cuando, bueno, precisamente ahorita de la pregunta es cuando yo más he orado, ¿no? Y he encontrado esa respuesta. qué bien, Esna. Muy bien, gracias por compartir. Y es lo que queremos que ustedes cuenten en estas charlas para que nos identifiquemos. No crean que porque aquí hay dos misioneros, Andrew y Abraham, no crean que ellos han pasado bien, vamos a viajar, a ir. No, a veces hay momentos difíciles en el ministerio, ¿cierto? Y Esna, también muchas veces hemos sentido que no hablamos a quién es, sino que se va como al aire, ¿verdad? Y ¿quién desea leer el versículo 2 de esta oración de Jonás? Estamos en Jonás 2, versículo 2. ¿Quién desea leerla? Yo puedo leer, si quieres. Claro. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén. Aquí Jonás está hablándole al Dios del pacto. Recuerden que ese nombre Jehová es el Dios de la gracia. Entonces, mira, todo lo que él está viviendo, pues en mi mente es increíble que esté dentro de un pez y el mismo Jonás nos está contando por inspiración divina qué fue lo que él hizo dentro del pez. ¿Sí? Orar. Y el primero que invocó es el Dios de la gracia. Y eso nos está enseñando a nosotros en momentos que nos sintamos un poco desanimados como sembradores o que el plan que tal vez tenemos en mente no va saliendo bien, pues ¿a quién vamos a orar? Al Señor de la gracia. El versículo 3, por favor, ¿quién desea leerlo? Versículo 3. Yo, pastor, Dale, claro que sí, Héctor. me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Sí, está mostrando el problema, ¿cierto? Aquí vemos en esto, versículo 2 y 3, no solamente esa invocación, sino la petición que él tenía, ¿cierto? Como él está pidiendo ayuda. Entonces aquí como sembradores que estamos aprendiendo a seguir pidiendo ayuda al Señor de la gracia, ¿cierto? Por eso es muy importante la oración. ¿Qué nos dice los versículos 4 al 7? ¿Quién desea leerlos? Yo leo si quieres. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gracias, Marley. ¿Qué vemos acá? Esperanza. Que vemos acá que hay una respuesta de parte de nuestro Dios. Y recuerden que por los méritos de Cristo Él escucha nuestra oración. Entonces, si analizamos esta oración como lo estamos haciendo en este momento, ¿qué está haciendo Jonás? Va al Señor de la gracia, está pidiendo ayuda. Ahora, por la obra del Espíritu Santo, tiene esa esperanza y confianza en Dios de que Él va a ayudar. Y por último, vamos a ver su conclusión, versículos 8 y 9. ¿Quién desea leerlo? Yo, pastor. Dale, Diosnel. Buenas noches, mi viejo. Muy buenas noches, pastor. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. ¿Y cómo termina esta oración, cierto? Otra vez, dándole gracias a Dios por todos los beneficios. Primero, por nuestra salvación, porque nos tiene acá. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos amó, porque Él nos ha tratado a nosotros con esa misericordia. Nos libró de ir al infierno. Nos envió a Jesucristo. En estos días de Navidad es muy bonito poder meditar. A mí lo que más me gusta de la Navidad es meditar como mi creador, el creador de ustedes, vino a este mundo y tomó forma de siervo para ser nuestro Salvador. Y es lo más importante para cada uno de nosotros. Por eso la salvación es de Jehová. Y la oración es muy importante siempre en nuestra vida como sembradores. Por eso vamos a seguir avanzando más de los propósitos que Dios tiene con cada uno de ustedes con la pregunta número 5. Gracias, Pastor Henry. Ahora llegamos al capítulo 3 de Jonás y vemos el corazón del mensaje. Por fin llega el profeta a Nínive, ¿verdad? Al destino original que recibió del Señor. Y vemos que el propósito de Jonás con la gente malvada de Nínive no fue distinta. No fue distinto que el propósito de todos los predicadores. Entonces, vamos a leer. Entonces, Jonás llega, predica un mensaje sencillo, que venía la destrucción del Señor, ¿verdad? Por causa de sus pecados. ¿Alguien desea leer? No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer versículos 5 al 10. ¿Alguien nos puede leer Jonás 3, 5 a 10? Sí, yo, profesor. Katia, por favor. Ya. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Muchas gracias, Katia. Entonces, la pregunta: ¿cuál es el propósito de ser sembradores y tener un grupo sembrador? Habiendo reflejado en lo que dice aquí en Jonás 3, ¿cuál es nuestro propósito como sembradores hoy en día? Bueno, elevar el evangelio y hacer como Jonas hizo, ¿no? Que la gente se arrepienta, que conozca el amor y el perdón de Jesús y se arrepienta y busque a Cristo. Exactamente, gracias, Marley. Un propósito sencillo, ¿verdad? Que reconozcan su pecado y reconozcan a su Salvador. Gracias, Marley. Héctor. Gracias, pastor. Yo creo que el propósito de ser sembradores es anunciar la palabra, ¿no? Anunciar la ley a las personas y, bueno, cuando van al arrepentimiento, también consolarles con el dulce mensaje del evangelio. El propósito es anunciar la palabra, hacer llegar a las personas de que se vean la condición en que están y, bueno, que vengan al arrepentimiento. Muchas gracias, Héctor. La ciudad de Nínive fue famosa en la región, en la historia por ser una ciudad malvada, conquistadora, que mataba a muchos, llevaban a muchos prisioneros, torturaron a personas, etc. Pero vemos que el propósito del profeta no fue cambiar el corazón de ellos. Eso fue la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Su propósito fue proclamar lo que Dios le había dicho, ¿verdad? El anuncio de la ley que Dios le había dado para compartir. Hoy en día, los sembradores de hoy, nosotros tenemos el mismo propósito. Predicar la ley a los que viven en pecado y dejar que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Y cuando reconozcan su pecado, compartir el evangelio. No sabemos exactamente cómo se dio cuenta el pueblo de Nínive que Dios había arrepentido de su plan, pero así anunció Dios su misericordia y su perdón a ellos, ¿verdad? En Dios, misericordiosamente grande en misericordia, como nos va a decir en capítulo 4, pero la obra de Jonás fue muy sencilla. De hecho, no sabemos si tenemos toda su predicación o un resumen en Jonás 3, versículo 4, pero puede ser que su sermón entero fue: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y nada más, ¿verdad? Puede ser que fue más largo el mensaje, o puede ser el sermón más corto de la historia del mundo. Pero de todas formas fue predicación de la ley. Y Dios nos llama a llamar a los pecadores hoy en día también a arrepentirse, a anunciar la ley con
que es dura, ¿verdad? Pero también tenemos el privilegio de después compartir el evangelio. En este caso fue que Dios no iba a destruir a la ciudad. En nuestro caso es anunciar que no hay castigo eterno del pecado para el creyente. Y eso es un privilegio muy dulce que tenemos. Y es el mismo propósito que tenemos hoy en día que tuvo Jonás hace 2700 años. Muy bien. Bueno, eso es el capítulo 3. Y uno pensaría que Jonás, a cumplir su propósito de sembrador, hubiera regocijado por haber podido ver el fruto de su obra. Pero no siempre es así con el corazón humano, ¿verdad? Entonces regresamos a Pastor Henry y el capítulo 4. Muy bien. Y otra vez aprendimos mucho de Jonás y la invitación que nos hizo nuestro hermano Andrew. Tal vez luego de terminar esta clase puedan leer más. Recuerden que en Academia Cristo están los recursos de la Biblia popular y pueden leer más acerca de Jonás y eso les va a ayudar mucho para su vida de sembradores. Y todos nosotros necesitamos tener este contacto. Ahora, ¿qué nos enseña Jonás sobre la actitud de un sembrador? Pero antes de escuchar la respuesta, deseo que, ¿quién nos va a leer los versículos del 6 al 11? Capítulo 4, versículos 6 al 11. Yo, pastor. Dale, Dios mío. Gracias, pastor. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojó hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no sabe discernir entre sus manos derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Sí, parece uno leyendo una historia muy graciosa, ¿cierto? Jonás enojado por esa comodidad que Dios le dio con la calabacera y luego no tenerla, pero Dios enseña. Entonces, para ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña Jonás sobre esa actitud de un sembrador? Y qué bueno escucharlos a todos con esta pregunta, ¿sí? Sí, como sembrador, es seguir sembrando, ¿no? Sembrando la palabra de Dios, confiando en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y para sus hijos, para las personas también. Y no desesperarse, pero confiar en el Señor y dejar que el Espíritu Santo haga la obra, ¿no? Lo que nosotros no debemos hacer es seguir levando el Evangelio. En toda oportunidad hay cuando estudiamos la Academia de Cristo, nos enseña, ¿no? Estar siempre atentos, de ojos abiertos y oídos, ¿no? Y cualquier oportunidad de que surja, llevar el Evangelio. Entonces es eso que tenemos que estar recordando todos los días.
Qué bien, no desesperarnos. Muy bien, Marley. Excelente. ¿Quién más desea participar? Walter. Walter, tienes la palabra. Tienes su micrófono apagado. Bueno, mientras que Walter organiza su sonido, Katia. Sí, como dijo Marley, no desesperar, ¿no? Pero principalmente saber que su palabra no vuelve vacía, aunque nosotros estemos a veces amargados, renegando por todas las situaciones que se presentan, por las personas que nos rechazan. No están rechazándonos a nosotros, lo están rechazando a Él. Entonces, pensemos que nunca va a volver vacía la palabra, pero también sí va a causar en otros rechazo total, les va a endurecer más su corazón. En cambio, a otros los va a ablandar y Dios tiene preparado a las personas exactas que lo van a hacer y todo está calculado por Él. Nosotros no nos desanimemos y ese crecimiento, el responsable solamente es Dios y de la salvación de esas personas también Él es el responsable. Parece que perdimos a nuestro guía. Pastor Henry perdió su señal. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo estaba pensando en cuando estabas hablando en Ezequiel 33, otro profeta, quien nos comparte la palabra de Dios que él mismo recibió. Yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste sea parte de su mal camino y viva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos como los que comparten la palabra de Dios? Es que no se muere eternamente el pecador, sino que él sea parte de su mal camino, se arrepienta de su pecado para vivir eternamente en Cristo. Gracias, Katia. Y ya regresó nuestro profesor, Pastor Henry. Sí, gracias, hermano, por cubrirme la espalda. Yo pagué el mes de internet, no sé qué pasó. Sí, gracias. Esna, ¿ya escuchaste a Esna o si continúa ella? No, todavía no. Esna. Y creo que es Edna, ¿verdad, Edna? Sí, bueno, yo nada más de acuerdo totalmente con Marley, con la otra hermana, que en algún momento pues yo creo que por que no estamos suficientemente maduros, experimentamos enojo, experimentamos desesperanza o desaliento, cansancio a veces, ¿no? De que no da resultado lo que uno intenta comunicar y pues las personas pues realmente no responden a la perspectiva que tiene uno. Y ya entendí que eso es inmadurez, ¿no? Inmadurez como persona que comparte la palabra. Y bueno, ahora he entendido mucho que es el Espíritu Santo quien obra, no somos nosotros, no está en nosotros, lo que nos debemos abocar es a compartir con amor, con alegría pues que sea para Dios esa enseñanza, esa preparación y ese estudio, ofrecerlo a Dios y Dios hará con su espíritu la obra en los corazones de todas las personas. Y que no somos nosotros, no es que estemos mal nosotros, no es que esté mal la persona que escucha, sino que no es el momento en que Dios deba obrar. Y eso me dio mucha calma. Es todo. Gracias, Edna. Es una bendición poder escuchar. Muy bien. Entonces, desafortunadamente, dentro de nosotros, en nuestro viejo hombre, todavía está el egoísmo, a veces puede estar la envidia.
y eso a veces puede traernos consecuencias, pero recordemos que en Cristo Jesús, en su vida perfecta, en su sufrimiento, muerte y resurrección, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiso Dios que Jonás aprendiera, cierto? Con el tema, la calabacera, y qué quiere Dios que usted y yo aprendamos también con este mismo ejemplo. Pues Dios ama y Dios está dispuesto a extender la gracia a toda persona que ponga en nuestro camino. Y usted y yo somos instrumentos de Él para que la gente conozca esta gracia. Por eso es lo importante de los grupos sembradores. Por eso lo importante para nosotros de que estemos juntos trabajando hombro a hombro, porque la mies es mucha, como dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada día necesitamos que más personas puedan escuchar del mensaje de salvación para poder ir al cielo por la gracia de Dios. Y esperamos que esta noche esta lección les haya servido y les sirva mucho para su crecimiento espiritual. Él usó una palabra muy clave, ¿cierto? La madurez que vamos adquiriendo poco a poco. Ojalá fuera un tornillito que lo sacaran de acá y cambiaran ese tornillo y lo apretaran y quedáramos bien. No, es un proceso, ¿cierto? Que vamos aprendiendo. Y lo más bonito es que nuestros hermanos que están en los grupos sembradores también van a conocer que nosotros necesitamos del Salvador. Y eso es muy bonito porque juntos estamos creciendo en la gracia. De nuevo, muchas gracias por tomar el tiempo en esta lección y vamos a terminar con la oración. Andrew, por favor, para terminar y agradecido por la invitación en esta noche. Gracias, Pastor Henry. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho, llamándonos a la fe y también llamándonos a compartir el mensaje maravilloso de la salvación solo por Cristo. Confesamos que hemos pecado en no desear la vida de pecadores, por no siempre buscar su salvación con todo corazón. Confesando nuestros pecados, también confiamos en el perdón que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Muévenos, Señor, por la obra del Espíritu Santo para querer y desear la salvación de todos alrededor de nosotros. Danos un corazón y una boca para poder compartir un mensaje con ellos de ley y evangelio, mostrándoles que son pecadores, que no tienen esperanza por sus propias obras, pero hay una solución divina que nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, con no temer el rechazo y otras cosas en nuestras vidas, pero compartir el mensaje que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra otra vez, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Qué bendición poder estar con todos ustedes esta noche. Nos saludamos a todos. Saludos a ustedes, a todos ustedes, a Amelia, a Eduardo, a los que llegaron más tarde y los que van a ver este estudio por la grabación. Siempre es una bendición poder compartir y estudiar la palabra de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Gracias, profesor Andrew. Gracias, Pastor Henry. Saludos a todos. Dios les bendiga. Una feliz Navidad y un nuevo año lleno de la gracia de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Y feliz Bendiciones fiesta. para todos, hermanos. Amelia. Para usted, para todo, mi hermana, mi hermano desde Paraguay. Gracias, Josna. Gracias a todos. Sí, mi hermana Marley. Sí. Saludos y bendiciones. Y Amén. para Henry también. Para ustedes, feliz año nuevo. Que disfrutes. Gracias. Feliz Bendiciones. Navidad también para todos. Bye bye. Bendiciones en Cristo. Amén.
Bendiciones. Bendiciones, Pastor Andros. Muchas gracias, Diosnen. Muchas gracias, Pastor Andy. Muchas gracias, Pastor Henry. Estuvo hermoso. Un placer, Héctor, que vamos a estar orando por ti, por tu familia y por tu país. Muchas gracias, Pastor. Sí, saludos a los hermanos en Perú.